Police Department? Yes, I just saw someone jump out of their window out of probably the 17th, 19th floor of the University Club Tower apartment at 17th and Denver. The name of that place is University Club. The glass broke and he fell down. Okay. 17th floor. Wow, 17th floor. All right, sir. We got help on the way then. All right, thank you, sir. You're welcome. La siguiente es la historia de una joven pareja feliz y enamorada, pero también el relato de una vertiginosa caída al abismo. Tras la tormentosa relación y su fatal desenlace, continuó descollando la figura notoria y acaloradamente debatida de Amber, la victimaria, convirtiendo el caso en uno de los más sonados de Estados Unidos. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video para que conozcas los innumerables detalles contradictorios y la imposibilidad de acceder a una única versión de los hechos. El caso de Joshua Hilberling. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Joshua Blaine Hilberling nació el 30 de mayo de 1988 en Tulsa, en el estado estadounidense de Oklahoma. Fue hijo de los esposos Jean y Patrick Hilberling, quienes tuvieron 5 descendientes más: Zach, Scott, David, Kerry y Nikki Ross. Al haber crecido en aquella numerosa familia, la infancia de Joshua fue por demás activa y alegre, siempre entretenido con los juegos que inventaba alguno de sus hermanos. Sin embargo, en breve fue notable que era con Zach, apenas 13 meses menor que él, con quien se entendía mejor, y este a su vez trataba de emularlo en casi todo. Mientras, como veterano de Fuerza Aérea, que había servido honorablemente a su país, Patrick, el padre, procuró inculcar en sus hijos valores tales como la rectitud y el compromiso. A su paso por la escuela secundaria Victoria Cristiana, Joshua demostró ampliamente su interés y talento por los deportes, destacando sobre todo como jugador de fútbol americano. Además, era simpático y amigable. Le encantaban los videojuegos y pasar tiempo con su familia. Luego, en 2007, toda vez que culminó sus estudios, decidió seguir los pasos de su padre y unirse a la Fuerza Aérea estadounidense. A principios de 2010, el joven conoció a quien creyó que era el amor de su vida, y ella, entretanto, le correspondió en el sentimiento. Su nombre era Amber Michelle Fields. Nacida el 1 de octubre de 1991 en la ciudad de Joplin, al suroeste del estado de Missouri, Amber fue hija de Michael y Rhonda Bowers Fields. 3 meses después de llegada la pequeña, la familia se mudó a Tulsa. Fue precisamente allí donde más tarde el matrimonio recibió a otros 2 hijos, Adam y Ariel. Hermosa ya desde la infancia, con una larga cabellera dorada que le gustaba peinar de distintas formas, Amber asistió a la escuela primaria Skelly. Su belleza parecía ir a la par de su inteligencia y dedicación, pues a lo largo de los años se mantuvo como una de las mejores alumnas. Posteriormente cursó estudios secundarios en Verdigris, la escuela secundaria Wheaton y la escuela secundaria Jenks. En esa etapa de su vida estudiantil, participó en varias actividades al aire libre, como fútbol, voleibol, atletismo y danza, y en todas ellas destacó. Adicionalmente, Amber formó parte de la FFA, una organización estadounidense sin fines de lucro,
en la cual participan estudiantes, profesionales y técnicos, quienes promueven y apoyan la educación agrícola y ofrecen clases de escuela intermedia y secundaria. Sus padres se divorciaron, pero procuraron que la separación causara el menor impacto posible en la chica. Luego, Rhonda, la madre de Amber, una enfermera titulada, contrajo segundas nupcias con un prestigioso y conocido cirujano local, cuyos anuncios estaban en las revistas y en la televisión, el Dr. Brian Whitlock. Él asumió la paternidad de la jovencita como si de una hija biológica se tratase. Amber era una creyente firme y le encantaba asistir a la iglesia con su familia. Además, era una voraz consumidora de libros y películas, de modo que a menudo citaba frases de películas, algo que causaba fascinación en su entorno. Por si fuera poco, tenía un gran interés por la historia y amaba la belleza en cualquiera de sus formas, lo que la condujo a escribir gran cantidad de poemas, algunos muy elocuentes y elaborados. Siempre interesada en la moda, el maquillaje y el cabello, Amber tenía debilidad por los zapatos. Cuando ella y Joshua coincidieron, la joven tenía apenas 18 años y vivía con su madre y su padrastro. Las cosas avanzaron muy rápido entre los dos, de modo que toda vez que Joshua, entonces de 22 años, se enteró de que debía estar destinado en Alaska en 6 cortos meses, comprendió que la única manera de que ella lo acompañara era contraer matrimonio. Y así lo hicieron en el verano de ese mismo año 2010. Fue una hermosa ceremonia en la que Zach, uno de los hermanos del novio, sirvió de padrino. De inmediato los recién casados hicieron maletas, y aunque con cierta nostalgia por dejar de lado a sus respectivas familias y amigos, se mudaron a Fairbanks, Alaska. Sin embargo, ninguno de los dos podía imaginar el horror que les esperaba en breve. Quizá por su juventud e inexperiencia, y otro tanto por la lejanía y el aislamiento, lo cierto fue que apenas iniciaron la vida en común, Joshua y Amber comenzaron a tener discusiones entre ellos. De acuerdo con lo dicho por la misma Amber, su esposo también tomó por costumbre romperle su teléfono celular, de modo que no tuviese forma de comunicarse si él no estaba en casa. No obstante, si bien hay versiones que apuntan en el sentido contrario, señalando que era ella quien poseía un carácter vehemente, tal y como suele suceder en las relaciones de pareja, más en casos tan extremos, muy probablemente la verdad descanse en algún punto intermedio. Sea como sea, a la par de la difícil convivencia, seguían enamorados y pronto descubrieron que estaban esperando a su primogénito. Pero el 2 de enero de 2011, los oficiales de la base recibieron un informe de Amber alegando que su marido la había agredido. A los oficiales que la entrevistaron, les dijo que ambos comenzaron a pelear después de que ella quiso pedir comida para llevar, algo a lo cual él se negó y comenzó a insultarla. Mientras Amber preparaba la cena, él se le acercó a la cara, tirándole la bebida y el plato de la mano, y a continuación le agarró el seno derecho y lo apretó, rompiendo vasos sanguíneos y magullándola. Todos estos detalles quedaron asentados en el reporte elaborado por los militares que atendieron la denuncia, quienes, además, tomaron fotografías de las heridas para documentarlas y detuvieron a Joshua. El incidente ocurrió en el primer trimestre del embarazo de la joven, y ella finalmente no presentó cargos. 5 meses después, las cosas se complicaron cuando Joshua fue dado de baja de la Fuerza Aérea, no solo de forma inesperada, sino también deshonrosamente, debido a una mala conducta por consumo de drogas, según muestran los registros. Como consecuencia, el aviador avergonzado y su hermosa esposa hicieron las maletas una vez más y se dirigieron de regreso a Tulsa. Al margen de su tumultuosa relación, a ambos les hacía ilusión la inminente llegada de su bebé, una emoción que compartían sus respectivas familias. La pareja se mudó temporalmente a la casa de Rhonda y su esposo Brian, mientras hacían arreglos de vivienda permanentes
y se preparaban para el nacimiento de su hijo. Pero el acuerdo resultó ser de corta duración, ya que a partir de ese momento, los conflictos de Joshua se extendieron a sus suegros, quienes lo acusaron de consumo de sustancias ilícitas y le exigieron que se marchara. Aunque Amber, por supuesto, era bien recibida si elegía quedarse, ella tomó la decisión de irse con él. No obstante, preocupada por el bienestar de su hija y de su nieto, Rhonda fue lo suficientemente generosa como para permitirles quedarse en un apartamento de su propiedad. El inmueble en cuestión estaba ubicado en el piso 25 del club universitario, una torre cilíndrica única de 32 pisos. En una de aquellas unidades vivía también la abuela materna de Amber, Gloria Bowers. El lugar estaba cargado de historia y de años. Construido en 1966, el club universitario fue el primer edificio importante en los Estados Unidos diseñado con el uso de computarización de los cálculos estructurales. La principal preocupación de los ingenieros en ese entonces fue asegurarse de que la torre resultara lo suficientemente fuerte como para evitar balancearse con el viento. Cuando la joven pareja se mudó, tanto la fachada de muro como la cortina de vidrio y sus respectivos paneles tenían ya 46 años. Su resistencia distaba de ser ideal y, de hecho, no cumplía con las normas de construcción vigentes para el nuevo milenio. Pero el traslado allí no representó la llegada de la paz ni del alivio para el matrimonio. Las discusiones continuaron, y entre los diversos temas que incrementaban la conflictividad estaban las continuas salidas nocturnas de Joshua, quien, no conforme con dejar sola a su esposa en el apartamento, también se llevaba el auto que su suegra les había prestado exclusivamente con el fin de que su hija no tuviera dificultades para trasladarse, previendo que pudiera presentarse una emergencia con el avanzado embarazo. En ese sentido, los registros han mostrado innumerables mensajes de texto de Amber a Joshua rogándole que regresara a casa y cumpliera el rol de padre de familia que había asumido. Una exigencia que chocaba una y otra vez con la negativa de él. Para ese entonces, no ajenos a los conflictos que los rodeaban, sus respectivas familias y amigos habían tomado parte por alguno de los bandos, asumiendo que la culpa era del otro. Así, entre acusaciones y habladurías, no faltaron los consejos para que, por el bien de ambos, se separaran. Durante los primeros días de junio de 2011, mientras Amber cursaba los 7 meses de embarazo, finalmente ella y Joshua se plantearon en serio llevar a cabo el divorcio, lo que por supuesto hizo del ambiente de aquel hogar transitorio algo ciertamente irrespirable. A tal punto escaló el asunto que en el transcurso de esos días, uno de ellos rompió la ventana del dormitorio al lanzar un televisor que terminó cayendo al vacío. Cuando el matrimonio le planteó al encargado administrativo de la torre el tema de la reparación de la ventana, éste les informó que eran ellos los causantes del daño y, en consecuencia, quienes debían costear el arreglo. El martes 7 de junio de 2011, mientras el documento judicial yacía sobre una mesa del apartamento, Joshua resolvió faltar a la boda del padre biológico de Amber, que estaba programada para ese fin de semana. En su lugar, optó por ir con sus amigos a un festival musical en Tennessee. De acuerdo con la versión de su esposa, planeaba consumir y vender drogas en el lugar. Molesta por su inminente ausencia en un evento tan importante para ella y los suyos, así como por sus turbias intenciones para ese día en el festival, Amber reaccionó mal y, tras cruzar palabras hirientes, continuó preparando la ropa que pensaba llevar a lavar a la casa de su abuela, algo que hacía con frecuencia, ya que el apartamento de ellos carecía de lavarropas y secadora. De pronto, en un arrebato, comenzó a sacar la ropa sucia de su esposo de la canasta. En simultáneo, llamó a la puerta a Armando Rosales, el profesional que se ocuparía de reparar la ventana rota. Apenas lo hicieron pasar, el hombre sintió la tensión que reinaba en el lugar. Luego,
Cuando Armando les dijo que la reparación tendría un costo de $150, la pareja comenzó a pelear de nuevo. Joshua incluso consideró arreglarla él mismo, pero al final decidieron que lo mejor era que lo hiciera Armando. Con sus cosas empacadas, Joshua le pidió a su padre que pasara a buscarlo, pero él le dijo que se le hacía imposible. Por consiguiente, el joven le pidió ayuda a un par de amigos. Uno de ellos fue Brandon Morris, quien le respondió que estaría allí para recogerlo, pero no se dio cuenta de la naturaleza crucial de la solicitud. Porque poco después, la situación entre él y su esposa cobró tintes aún más violentos. Exactamente qué sucedió entonces es algo que ambos se han llevado a la tumba, pues incluso tras el fallo judicial, no pocas voces expertas han manifestado incongruencias en las distintas versiones. De cualquier forma, aquella tarde del martes 7 de junio de 2011, mientras discutían en la sala, Joshua, quien para el momento tenía 23 años, cayó de una forma inexplicable directamente contra la ventana que se derrumbó al contacto. Al mismo tiempo, Amber observaba con horror cómo su esposo descendía en picado desde semejante altura. Todavía en la habitación, ocupado en la reparación de la otra ventana rota, el estruendo hizo que Armando saliera disparado hacia la sala de estar. Al principio, y considerando el acalorado intercambio que había escuchado, pensó que Joshua había saltado por la ventana a propósito. De acuerdo con su posterior testimonio, Amber estaba totalmente perturbada, llorando y frenética, diciendo que se había caído y tenía que ir a ayudarlo. Acto seguido, salió corriendo por la puerta principal de su apartamento. Al otro lado de la calle, Robert Baker, un residente del lugar, fumaba un cigarrillo cuando vio a Joshua caer y luego aterrizar en el 8º piso del estacionamiento boca abajo, con la cara vuelta hacia la barandilla del garaje. Aparentemente, le tomó casi 3 segundos impactar contra el suelo después de descender en caída libre desde el piso 25, lo que le produjo un deceso instantáneo. Robert corrió hacia el complejo de apartamentos a la par que, habiendo escuchado el ruido como de un estallido, el encargado trató de comunicarse con Armando. En ese momento, Amber oprimía con desesperación los botones del ascensor y de inmediato bajó al primer piso buscando frenéticamente a Joshua, sin suerte. Confundida, miró hacia el estacionamiento del 8º piso y se dio cuenta de lo sucedido. Nuevamente corrió hacia el elevador y de allí siguió rumbo al estacionamiento, esta vez acompañada por el administrador del conjunto, quien le exigió que se calmara para evitar causar una escena mayor. Una vez frente al cuerpo sin vida de su esposo, Amber comprendió la magnitud de lo sucedido. I touched his bones, all broken and sticking out of his body. Everything was bent backwards. I rolled him over and just held him. I didn't care. Fue justo en ese instante cuando, tras ser alertados por varios vecinos, hicieron acto de presencia paramédicos, bomberos y autoridades. Entre lágrimas y a los gritos, ella les pidió una y otra vez que lo curaran. Pero era evidente que, por desgracia, ya no había nada que hacer. Amber, en tanto, tampoco cesaba de decir que ella misma había empujado a su esposo, aunque uno de los bomberos la escuchó mencionar que jamás fue su voluntad que ocurriera todo aquello. El oficial Don Holloway fue asignado para escoltar a Amber a la comisaría principal de Tulsa, estrictamente como una formalidad, para hacerle algunas preguntas estandarizadas y tratar así de reconstruir los eventos de ese día. Toda vez que la alejó de la escena hasta el vestíbulo, la joven le pidió esperar a que llegara su abuela para que los acompañara. En ese punto, las autoridades no tenían claro qué había ocurrido exactamente en el apartamento de la pareja. Y si bien Amber no lo sabía en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar,
no solo por quedarse viuda, sino en una gran cantidad de aspectos. Una vez en la comisaría, la policía las llevó a ella y a su abuela Gloria a una sala en la cual estaban solas las dos. Al mismo tiempo, les pidieron que se quedaran tranquilas, pues alguien estaría con ellas en breve. Lo que ignoraban ambas, o no notaron, fue que en el lugar había dispositivos a través de los cuales estaban siendo grabadas. De hecho, durante todo ese tiempo que permanecieron a solas, cada palabra que pronunciaron, y fueron muchas, quedó registrada. Adicionalmente, un oficial de servicio observaba todas sus acciones en vivo. En medio de su absoluta conmoción, la nieta le narró a su abuela que mientras discutían en la sala, en cierto momento, ella fue al dormitorio y a su regreso, en respuesta a los insultos de Joshua, lo empujó en dirección a la pared. Pero entonces, tras tropezar y tratar de sostenerse en vano, su esposo cayó por la ventana. En un momento, le dijo a Gloria que los padres de su difunto marido tenían razón al asegurar una y otra vez que, de seguir juntos, ella terminaría por acabar con su vida. De inmediato, la abuela quiso hacerla entrar en razón. You just don't say nothing till your attorney gets here. So we're gonna be here for like hours. Yeah, it'll probably be a long night. Sin embargo, en su absoluto estado de conmoción, Amber no paraba de lamentarse por el fatal desenlace que ella misma había propiciado. I'm such a bad person. Amber. No, I don't deserve to live. Pero Gloria era consciente de que los suegros de su nieta la perseguirían sin piedad, de modo que le rogó fortaleza por ella misma, pero también y especialmente por su hijo en camino. I'm so sorry. And you can't talk like that in front of them. You gotta hold it together, baby. Pero con el testimonio ya grabado, aunque Amber siguió el consejo de su abuela y se negó a hablar sin su representación legal, la policía igualmente la arrestó como sospechosa. Al día siguiente, no sin antes haber conseguido un abogado, su madre pagó la fianza y Amber quedó en libertad. Mientras que las pesquisas continuaban su curso, en la mañana del sábado 11 de junio de 2011 tuvo lugar el servicio conmemorativo de Joshua en la primera asamblea de Dios de Owasso en Oklahoma, con el pastor Bruce McCarthy y el pastor John Dougherty oficiando. En lugar de flores, la familia había solicitado que se hicieran contribuciones conmemorativas en memoria del joven. A partir de ese momento, la familia de cada cónyuge acusó al otro cónyuge de violencia. Así las cosas, la afirmación de Amber de haber actuado en defensa propia y contra un esposo cuyos abusos eran ya de larga data, fue rápidamente ahogada por la agresiva campaña pública que lanzaron los parientes y los amigos de Joshua. A su vez, los medios adoptaron una posición favorable de los Hilberling, dando por cierta dicha historia sin lugar a dudas. De tal manera retrataron a Amber como una criminal con enfermedades mentales y a su marido como un hombre gentil, víctima de la locura de ella. En breve, se lanzaron sitios web en los que personas anónimas pedían la ejecución de la sospechosa. Y en simultáneo, con todo eso, absolutos extraños se dieron a la tarea de asediar a su familia. El 6 de agosto de 2011, aún a la espera del que ya se auguraba como un intrincado y polémico proceso penal, Amber dio a luz a su hijo, a quien bautizó como Levi Carter. En opinión de sus allegados, el pequeño era una hermosa mezcla de sus progenitores. Amber y sus abogados rechazaron 2 acuerdos de culpabilidad ofrecidos por la oficina del fiscal de distrito. Una de las posibilidades era recibir una sentencia de 5 años de cárcel más 15 años de libertad condicional, y la otra opción era una condena a 7 años de prisión con 13 años suspendidos. Más tarde, Amber declaró a un importante medio estadounidense que no se arrepentía de la decisión, pues su rechazo al acuerdo había respondido a la certeza de saberse inocente y estaba dispuesta a asumir cualquier riesgo para demostrarlo.
las decisiones tomadas establecieron que sería juzgada por el cargo de asesinato en segundo grado. Cuando la acusada comenzó a presentarse a las audiencias judiciales con chaquetas ajustadas, impecablemente maquillada y luciendo una melena de cabellos rubios despeinados, el público y la prensa se valieron de semejantes detalles para confirmar lo que ya pensaban de ella. Entretanto, procuraba aprovechar cada segundo junto a su pequeño hijo. Ver crecer a Levi era para ella un absoluto remanso de paz, sobre todo considerando la algarabía en torno al caso que para aquel momento parecía centrada en el poder adquisitivo de su familia, de quienes se decía que contaban con los suficientes medios como para burlar a la justicia. En la vereda opuesta a tantos detractores estaba también una página creada por quienes sí creían en su inocencia. Si bien eran considerablemente menos, estas personas discutieron extensamente en redes sociales los registros que demostraban el nivel de violencia doméstica ejercido por Joshua. Asimismo, los partidarios de la joven publicaron fotografías de mensajes de texto guardados en el teléfono de Amber, supuestamente de conversaciones con su marido el día antes de su deceso. El 19 de septiembre de 2012, Amber presentó una demanda contra el club universitario, alegando que la muerte de Joshua fue resultado de negligencia por parte del condominio del edificio. En el documento se afirmaba que el tropiezo de su esposo con el ventanal había resultado fatal debido a que él mismo no cumplía con los requerimientos del tipo de vidrio exigido por el Código de Construcción de la ciudad de Tulsa. 6 meses después, por fin tuvo lugar el juicio en contra de Amber, presidido por el juez de distrito del condado de Tulsa, Kurt Glasgow. En tanto, la defensa recayó en manos de los abogados April Seibert y Jason Korn. Durante su testimonio, la acusada le dijo al jurado que cuando entró en la sala de estar, Joshua se apartó de la ventana y comenzó a caminar hacia ella, encontrándose luego ambos a unos 50 centímetros o 1 metro de la ventana. Fue allí cuando, en sus palabras, él la agarró por los hombros con ambas manos. Temiendo lo peor, ella lo empujó con fuerza contra la pared, justo entre los candelabros y el televisor. A fin de explicar mejor los hechos, Amber dibujó un diagrama del empujón y el tribunal le permitió subir al estrado de los testigos para mostrarles de qué estaba hablando. En tanto, la fiscal adjunta de distrito, Michelle Keeley, comenzó su contrainterrogatorio, dejándoles en claro a los miembros del jurado que no necesitaban creer que la acusada había tenido la intención de quitarle la vida a su marido para condenarla por el cargo que se le imputaba. Se trataba, dijo la fiscal, únicamente de tener la certeza de que su acto había sido por demás peligroso para otra persona. Y remató agregando que lo sucedido evidenciaba una mente depravada. En ese sentido, el video de la conversación que sostuvo con su abuela en la comisaría, revelando todo lo ocurrido y diciendo que era su culpa, fue una pieza clave presentada por la fiscalía, pese a los intentos de la defensa por suprimir esa prueba. Además, los fiscales llamaron al estrado a testigos que afirmaron haber escuchado sonidos de lucha en el apartamento, incluidos pies pisando fuerte que se dirigían hacia el área de la ventana. Su hipótesis parecía ser que la acusada, aun pese a su avanzado embarazo, había arremetido contra su marido de casi 2 metros de altura y cerca de 100 kilos de peso en un ataque de ira, empujándolo a través del cristal. Por su parte, Armando testificó sobre lo que escuchó y vio durante aquella jornada. Otro tanto hizo también el bombero que estuvo en la escena, quien dijo que Amber mencionó varias veces que no quiso empujar a su esposo al vacío. Kirk Meshulam, experto en ventanas y vidrios, fue citado como testigo experto para la defensa. Después de explicar que el cristal de la ventana en cuestión era de vidrio recocido, lo que significaba que carecía de la fortaleza necesaria para ser parte de una vivienda, aseguró que de haber sido vidrio de seguridad,
Joshua probablemente no lo habría traspasado porque, tal y como sostuvo a continuación, el vidrio templado es 4 veces más resistente a la carga del viento, y según un estudio que él mismo realizó, resultaba el doble de resistente a impactos contundentes que el vidrio recocido normal. En resumen, desde el punto de vista de Mark, como experto, la disputa doméstica puso a la víctima en contacto directo con vidrios débiles, inseguros y mal soportados, lo que se sumó a otros factores no menos determinantes, como el mal estado del edificio en un día en el que las presiones de la chimenea ya estaban empujando el cristal hacia afuera, al tiempo que las presiones del viento estaban succionando el vidrio y a Joshua hacia afuera. Así las cosas, al menos en palabras de Mark, fue en realidad un efecto dominó de factores peligrosos. Sin embargo, a pesar de los enormes esfuerzos de la defensa, al jurado solo le tomó 3 horas declarar a Amber culpable de asesinato en segundo grado. Luego, el 18 de marzo de 2013, el juez condenó a Amber Hilberling a una pena de prisión de 25 años por el crimen en contra de su esposo, Joshua Hilberling. Adicionalmente, se le impuso una multa de $10,000 y se le ordenó reembolsar los más de $6,000 en gastos funerarios pagados por la familia de su difunto marido. De acuerdo con la ley de Oklahoma, transcurrido un año, el juez podía suspender parte o la totalidad de la sentencia, garantizándole así a Amber menos tiempo tras las rejas. De lo contrario, debía cumplir al menos el 85% de su sentencia, es decir, 21 años antes de ser elegible para la libertad condicional. A la salida de la audiencia, al ser consultada por los periodistas, la fiscal Michelle comentó que deseaba que, a futuro, el pequeño Levi comprendiera que las acciones tienen consecuencias. El niño, en aquel momento de 6 años, quedó legalmente al cuidado de su abuela Rhonda y su esposo. Ambos visitaban regularmente a Amber en prisión. Unos 2 meses después de la sentencia, un reconocido presentador estadounidense viajó al centro correccional Mabel Bassett en McLeod para entrevistar a Amber. Sin embargo, el programa se emitió recién en 2016. En esa oportunidad, y ante las cámaras de televisión, Amber dijo que le gritó a su esposo que era un cobarde durante la discusión que terminó en su fatal caída. No obstante, insistió otra vez en su inocencia. Did you push him out that window? No, I did not. Yes, you did. I didn't. You did push him out that window. I pushed him off of me. And he fell out the window. And he tripped backwards and fell out the window. El especial, que incluyó intercambios con miembros de su familia, personal policial y distintos expertos, convocó de nuevo el interés del público por el caso y la controversial condenada. Ni siquiera el paso del tiempo fue capaz de disminuir la polémica en torno a aquella historia. También contribuyó a avivar la llama el hecho de que la Corte Suprema del Estado calificó de dudosas las tácticas usadas para procesar a Amber. Por su parte, Rhonda culpó al alto perfil de la familia en Tulsa por crear y fomentar ciertos prejuicios contra su hija. Más tarde, toda vez que corrieron rumores sobre un supuesto comportamiento poco ejemplar de Amber en su cautiverio, su rostro volvió a ocupar titulares sensacionalistas. Con respecto a la demanda en contra del club universitario, fue desestimada en marzo de 2015. Amber falleció en prisión el 24 de octubre de 2016. Tenía 26 años. El informe del médico forense decía que tenía cicatrices en las muñecas y el antebrazo y metanfetamina en la sangre. De acuerdo con el médico en cuestión, la joven atentó contra su propia vida. Después, sus padres aparecieron en televisión y afirmaron que creían que su hija había sido eliminada por un tercero. They didn't tell us how she died. It was just she's dead. She is dead. El Departamento Correccional de Oklahoma fue demandado por no haber tomado ninguna medida razonable
para prevenir o abordar las condiciones que llevaron a Amber a tomar semejante decisión mientras estaba en el centro correccional. La demanda alegaba que la supervisión, la atención médica y los procedimientos de segregación fueron todos inadecuados y fue presentada por sus herederos ante el Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma, quienes buscaban una compensación de $75,000. Por lo demás, un portavoz del sistema penitenciario expresó que la agencia no hacía comentarios sobre litigios pendientes. El desenlace de esa demanda, si es que se produjo, no ha trascendido. Por su parte, Rhonda, la madre de Amber, indicó que, pese al fatal desenlace que nadie en la familia deseaba, su hija finalmente encontró la paz y anunció que ella se ocuparía de que su nieto tuviera una existencia plena. Este es un caso que llama a reflexión acerca del grave problema de la violencia doméstica en Estados Unidos. Los Hilberling se habían denunciado el uno al otro ante las autoridades y los dos mostraron lesiones que comprobaron la veracidad de lo que decían. Sin embargo, no supieron cómo ponerle fin a esa relación que era nociva para ambos, y el final fue doblemente trágico. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.